Vamos a dar paso a este directo con Alexandra y Stefano Pironti. A ver si no tenemos un poco y sí. Hola Mirta, saludos. Activo el vídeo. Vale, ahora en principio deberías de unirte. Debería. Bueno, nada, con mucha ilusión para hacer este directo con Alexandra, cuyo contenido pues es un contenido abierto, pero ahora profundizaremos un poco más. Hola, profundizaremos un poco más sobre el tema, el eje sobre el que el tema que nos unió, que es la tabla redonda, un programa cuya presentación la dirigían sus padres y bien, a raíz de Pedro Nonell, con quien hice un directo hablando sobre Swami Ramakrishna. A partir, pues digo, de Pedro Nonell, pues nos conocimos con Alexandra y para mí fue realmente un verdadero honor y un verdadero placer. A ver si, como digo, espero que no tengamos problemas. En principio deberías de sumarte, te he mandado la invitación y deberías ya de entrar. Vale, ahora aceptar y transmitir. Transmitir. No sé por qué me indica que activaste el vídeo, pero no. Ahora. ¿Sí? Ay, pero no te veo. ¿No? Bueno, esto es el problema No. de... Deberías de activar el vídeo. A ver, si lo tengo activado. Ahí, Vamos a ver. en la parte derecha. Como en el icono de la cámara, pues ahí en principio. Es que yo me parece que tengo activado el vídeo. Yo no te veo a ti, tú no me ves a mí. A ver. Tú la ves, Mirta. Bueno. Bueno, a mí me gustaría verla. Ya hicimos un directo hace unos días con Led Pinedo. Él se conectó desde México y lo hicimos sin verlo, Bueno, es que tiene más gracia vernos. pero Ya que estamos, vernos. A ver si lo conseguimos. ya que Aquí estamos, tengo un exacto. poco de ayuda también en casa que me están ayudando porque es el problema del directo y de las personas que yo todavía no estoy tan acostumbrada. Claro. A ver, Ahora dice que activaste el vídeo. ¿sí? Prueba, prueba de salir y volver a entrar. A ver cómo va la cosa. Hola, Matilde. Bueno, a quien se va uniendo ahora, decir que estamos en pleno directo y son cuestiones de. A ver, ahora son cuestiones que creo que desde Argentina tenemos una visión amplia. Me alegro. Es muy importante. Em, Porque también en fin, con todo lo que está sucediendo pues en Argentina y en el mundo en general, pues que un país o que alguien tenga una visión amplia es de mucho agradecer, la verdad. Y con Alexandra, ¿con quién mejor para hablar sobre cuestiones tocantes a la espiritualidad y a lo que está sucediendo en Oriente Medio? A ver si puede entrar y si no, bueno, otra opción, si no es volver a salir yo, o sea, volver como a iniciar el directo, sabiendo
bueno, que hay personas que os estáis uniendo y... Bueno, estas cosas del directo siempre son... Hola, Marichel. Siempre son, en fin, ¿no? Una incertidumbre. Ya que no tenemos, no es un plató, no es, digamos, con toda la infraestructura que nos puede, pues, eh, que puede tener un plato de televisión o así. Es algo, como veis, muy casero. Pero ahora sí, ahora, hola, hola, Alexandra, ¿Me qué bien. ves? Yo no te veo a ti ahora. Sí. ¿No me ves a No. mí? Bueno, Ay, no, pero qué raro. bueno. Es de verdad Simplemente la gente que se ha unido a nosotros no entretener y no hacer perder tiempo a la gente que se ha unido. mm, ¿y qué quieres? ¿Que lo No hagamos sé, así como sin tú que me quieras, a ver veas? si puedes, si tú puedes remediarlo. Yo no sé qué más hacer ya hoy, porque no sé. ¿Me ves ahora? No, estoy probando. Ay, a ver. Qué raro, Mira, es que... no sé, es culpa mía porque no estoy acostumbrada a hacer muchos directos en Instagram. No, 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 no me digas Es eso, no, por así. favor. No, todo lo contrario. No, si está, bueno, yo he hecho ya Bueno, muchísimos ya te veo que tú directos siempre estás muy desde... activa haciendo muchas cosas. Claro, y no sé por qué últimamente está sucediendo esto, que está La fallando comunicación es que es en... una cosa ya a nivel global, que la comunicación entre las personas fallan. Podemos decir que ya no es a nivel de Instagram, sino que falla un poco a nivel de las personas en el mundo. digámoslo Para así, un poco escamotear, podemos muchísimo, decir que sí. es un poco esto también. Bueno, Bueno, ¿qué tal eso? es que me gustaría que me vieras Me y... encantaría, pero siempre me gusta verte, a ver si lo Claro, consigues. Yo no sé si los que están con nosotros, que se han unido ahora a la charla, si nos pueden ver a los dos, por lo menos. Si te ven a ti, me ven a mí. bueno, Mirta, desde Argentina... gracias, Mirta. Mirta desde Argentina dice que sí que nos ve a los Sí. dos. Y bueno, yo lo que haría es, si te Es que parece, no me salimos. O atrevo, sea, Dani, no me atrevo a salir porque a lo mejor no puedo volver a entrar porque he estado tocando cosas, no sé ah, ni lo que he hecho. Yo creo vale, que seguimos, mira, ya vale. está, ¿eh? Bueno, Mirta Bueno, dice que nos ve a los ya dos. está. Pues Así venga, que seguimos y otro día ya nos vemos en persona y nos saludamos y abrazamos, y hoy no puede ser. sí, sí. Bueno, sí que cada vez que nos vemos en lugares muy, muy concretos, muy bonitos, ¿no? Y teniendo pues a la doctora Ragnandini, ¿no? Sí, Como... sí, tenemos Raj Nandini, que es esta cantante de música india espiritual, pues la verdad es que siempre nos une, porque cada vez que hace un concierto te encuentro en el concierto. Eso está muy bien. Qué bien. Bien, pues bien. Primero de todo, agradecer el tiempo, la disponibilidad para hacer este directo, para poder hablar pues, sobre distintas cuestiones que nos interesan, nos interpelan de alguna u otra forma. Y también, pues, como no, a la gente que os vais uniendo, que lo vais a ver en diferido y que, como siempre, pues, es también un placer compartir este tiempo y que si tenéis, pues, preguntas, las podéis hacer también en directo o las podéis hacer viéndolo, pues, esto en diferido, que será, pues, también un honor, pues, poder responderlas, ¿no? Y como decía, pues, con Alexandra se dio la casualidad, causalidad, siempre pues en estos términos, de que hicimos un directo con Pedro Nonell hablando sobre Swami Ramakrishna
Y a raíz de Pedro Nonell, pues bueno, yo conocí a Alexandra a través del apellido, esto es importante, porque yo hace un tiempo, unos años, estuve mirando pues un programa que es La Tabla Redonda, que dirigían sus padres y que en concreto pues yo me acuerdo mucho de Sibila Pironti, de su madre, me acuerdo muchísimo de las intervenciones que hacía en este programa. Un programa que lo podéis ver, lo podéis visionar en YouTube. Si buscáis La Tabla Redonda, pues os aparecerán bueno, en fin, muchos programas, ya que hicieron 3 temporadas. Estamos hablando de inicios de los 90, un momento en el que, pues a nivel televisivo, era un momento, pues, respecto a estos temas, un momento muy, muy, muy interesante. Teníamos La Clave, por ejemplo, de Balbín, teníamos los programas que dirigía Fernando Sánchez Dragó también, entre ellos pues Negro sobre Blanco, El Faro de Alejandría, esto posteriormente, etcétera. Y como digo, pues La Tarde Redonda pues es un programa excepcional dentro de lo que es no solo la espiritualidad, sino también dentro de lo que es ¿cómo decirlo? Pues el diálogo interreligioso, sobre el que tan importante y necesario es hoy día y que, como digo, pues fue pionero pues, haciendo que se sentaran personas de distinta regambre, de distinta tradición alrededor pues, de la tabla redonda, siempre teniendo en cuenta pues, que había una mesa para el caballero desconocido y que de alguna forma, pues esto, ¿no? Apelaban al diálogo y apelaban, por lo tanto, a la comunicación de la que ahora hace un momento aludíamos con Alexandra. Así que, bueno, un poco esta es la introducción que quería hacer. Y también decir que, bueno, Alexandra, como nos irá también desgranando a lo largo del directo, pues es periodista y escritora también de novela y también de poemas, con lo cual pues yo creo que nada, va a ser un placer enorme estar conversando con ella. Así que El muchas placer es gracias mío. y no me digas eso, que me sonrojo, aunque no me veas, me sonrojo de verdad. Sí, porque, bueno, lo primero o siguiendo con lo que estaba diciendo, pues es el verdadero respeto que siento por tus padres, por la labor tan profunda y ¿cómo decirlo? ¿No? Pues esa labor que es más necesaria que nunca hoy día y más con lo que está aconteciendo pues Sí, a nivel mundial ante hechos terribles y que quisiéramos todos que no sucedieran, pero bueno, están sucediendo, con lo cual, pues esto, ¿no? Apelar pues al diálogo como fuente de resolución de claro, conflictos, ojalá ¿no? que se pudiera, ojalá que se pudiera. Lo que pasa es que yo creo que cada vez hay más voces como nosotros que queremos cambiar las cosas a través de la espiritualidad, pero son voces que yo creo que poco a poco somos cada vez más, pero nos tenemos que hacer oír más. Y por esto los programas como tú y otros programas que hoy en día entrevistas y hablar Mm, un poco de cómo dar la vuelta a la situación de una manera pacífica, que es lo que nos cuesta. Y como, mm, bueno, yo quería empezar diciendo que me emocionó muchísimo cuando tú un día me confundiste con mi madre y entonces mm. en Instagram me mandas un mensaje pensando que era Sibila y entonces me Sí, dices, oh maestra, qué ilusión que ya te he encontrado, que te he seguido en todos los programas de la tabla redonda. Bueno, la verdad es sí. que me emocionó muchísimo, aunque porque eran los programas estos de la tabla redonda, yo creo que tuvieron una gran importancia porque en lengua Mm, castellana, en castellano, en esos momentos yo creo que había muy poca cosa, porque hablamos de los mm, 90 cuando todavía, ahora la verdad hay muchos, o sea, si miras por YouTube tenemos muchísima más información a nivel espiritual. Pero en ese momento, cuando mm, salieron los programas estos de mis padres, pues había muy poca cosa. Y entonces, claro, personas como mm, tú, personas como yo, incluso posteriormente, pues eran programas hechos muy en profundidad, no eran programas sí, superficiales de mm, televisión, no, eran programas hechos mm. en profundidad y por personas que habían pasado años estudiando.
Tanto exacto. Francisco de Oleza, que era mi padrastro, como Sibila, mi madre, pues eran gente que yo recuerdo que cuando yo era muy pequeña, en casa siempre ya se hablaban de todos esos temas tan esotéricos y tan importantes que luego, claro, reflejaron en todos los programas que hicieron. Pero ya Claro. bueno, como tú ya sabes, no eran programas superficiales, sino que se hablaba, pues, no sé, del silencio interior, de la cábala, de la felicidad, de los Mm, templarios, del cuarto camino, mm, de Gurdjieff. O sea, tocaron una sí. variedad de temas espirituales con mucha profundidad, invitando pues a gente de todas las partes del mundo y luego sentando en una Mm, mesa, sentando en la tabla redonda pues musulmanes, judíos, hindúes, cristianos, y nadie se mm, peleaba. Todo el mundo, porque desde el punto de vista de la espiritualidad, como ya sabemos, no hay peleas. Hay solamente peleas mm. desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la ambición y de la economía, pero desde el punto de vista, desde el corazón, nunca hay peleas entre la gente. Siempre son peleas avenidas por intereses ajenos. Mm, mm. Qué bonito. Es Mm, así, y entonces, pues bueno, sobre todo, y nos habíamos reunido aquí, pues para hablar del programa de este tan interesante, la tabla redonda. También quería comentar que otro encuentro fue que también me emocionó mucho. Hay un profesor de yoga que es catalán, que vive en Chile, que se llama Óscar Castillo, y que también, ujú. oye, cuando supo que mi madre era Sibila Pironti, bueno, sí, bueno, se quedó muy emocionado también. Entonces Sí. bueno, Mm, estoy nada muy satisfecha, muy orgullosa de estos claro. padres que he tenido que han sabido pues transmitir todas estas cosas tan importantes que ahora vemos que se necesitan. Lo que decía al principio, si Mm, queremos cambiar algo, necesitamos hacerlo desde el punto de vista de la trascendencia y la espiritualidad, porque ya vemos que la guerra lleva a más guerra y no hay otra claro. cosa. Mm, mm, mm. Sí, sí. Mientras te oía, pues, em, bueno, estaba pensando, ¿no? Ah, bueno, cómo no, primero de todo decir que mientras te oía, me venían las intervenciones de Sibila, que no aparecían en todos los programas. La dinámica del programa, así muy rápidamente, para quien no lo conozca y tenga interés, pues para que se sitúe un poco, era esto, eran temas muy variopintos, o sea, podía tratar, como has dicho, pues de los templarios a ciencia cuántica, a poner en diálogo pues, distintas tradiciones, distintos enfoques de sanación, etcétera. Y por otro lado, la dinámica era que se invitaban a personas con un bagaje, digamos, reconocido dentro de su tradición o dentro de su campo. Me acuerdo, por ejemplo, pues, para citar a Rupert Sheldrake, ¿no? Eminente científico, quien escribió sobre las resonancias mórficas, etcétera. Y es un ejemplo, ¿no? Es decir, personas pues con un bagaje que hacían que tuviesen ese reconocimiento y que a la vez, se planteaban cuestiones importantes, acuciantes, sobre el tema o sobre temas, digamos, en relación. Y era, pues, es un verdadero, pues, placer escuchar estos programas, las intervenciones que se hacían y siempre teniendo, yo creo que hay algo que es importante decir, que como muy bien señalabas, teniendo la espiritualidad y teniendo la parte esotérica, no solo la parte exotérica, con X, sino teniendo la parte esotérica como eje que hacía que confluyesen, pues esto, ¿no? Visiones hacia un mismo propósito o hacia un mismo centro, ¿no? Que sería el del ser, para decirlo así muy, muy ampliamente ahora, ¿no? Y las intervenciones de Sibila, de tu madre, yo me acuerdo, pues eran intervenciones con una profundidad, con un rigor y con una sabiduría que no me extraña que este yogi de Chile, pues al saber que tu madre era Sibila, pues sintiese verdadera devoción como yo. Es que, bueno, es que me Sí. emociono. Sí. Mm, Pues sí, es que eran personas, mira, hubo una oportunidad a principios de los años 90 que había
había la jefa de informativos de televisión que se llamaba, espera, ¿cómo se llamaba? María Antonia Iglesias. Era una persona que también estaba interesada en la espiritualidad. Entonces abrió la mm, puerta que se pudiera hacer este programa aquí en mm, televisión, que tampoco, sí, como dices tú, habían otros programas, si te acordarás, bueno, sí que estaba La Clave que has mencionado. eh, ¿Quién había más? Había también, bueno, había una serie de programas buenos, mm. culturales. Sí, Justamente exacto. Mm, María Antonia Iglesias estaba interesada en el mundo de la espiritualidad y dio la oportunidad a mis padres para que se hiciera este programa. Entonces, como mm, ellos ya llevaban tantos años estudiando a fondo este tema, de hecho, además también lo hicieron en colaboración con Fernando Sánchez Dragó, porque era mm, Sibila y Fernando Sánchez Dragó eran, digamos, como subdirectores del programa. Y mm, y entonces realmente la intención de ellos era iluminar un poco. mm, O sea, no era una, o sea, era traer, porque si recordarás, traían tanto a científicos como a gente espiritual. Entonces, digamos que mi padrastro Francisco se encargaba de buscar a los científicos y mi madre se mm, encargaba de buscar a la gente más esotérica y más espiritual. Y entonces se formaba allí mm, un debate y un diálogo para encontrar, digamos, para encontrar conclusiones, no para pelearse. Y mm, esto es lo bonito mm, porque, digamos, cada tema se tocaba en profundidad. Entonces, que en mm, una televisión pública se pudiera hablar de estos temas en profundidad, mira tú, lo joven que eres tú, el tiempo que ha pasado y todavía te acuerdas de esos programas, porque mm, realmente marcaban, realmente iluminaban el camino. Y yo creo que fueron muy mm. importantes. Lo que pasa es que, bueno, vivimos también en un mundo que es cada vez más materialista y claro, los programas concluyeron y ese programa tampoco ha Ya. sido sustituido por otro programa de la misma calidad. No hay, Mm, no, no hay no. interés. Y de hecho, mi madre, como sabía que iba a hablar contigo hoy, decía, pues mira, di de mi parte que realmente los medios de comunicación lo que hacen es intentar bajar la conciencia de la gente. Mm, No mm. no hay una Totalmente. intención de subir conciencia, de cambiar, no, hay como pan y circo, ¿no? Una idea más de Sí. entretener, más que de realmente informar bien, educar, hablar, que además de que de cuerpo-mente hay algo más, o sea, es todo muy Mm, superficial. mm, mm. Sí. Y ahora adentrándonos un poco más pues ya en relación pues a tu trayectoria, ¿no? Y a la luz de los acontecimientos que estamos teniendo, que bueno, tú viviste en Egipto y tuviste pues relación, bueno, tuviste, vamos, o sea, estuviste en Oriente Medio. La última vez que nos vimos hace ahora unas semanas, me acuerdo que me presentaste pues dos mujeres y si no recuerdo mal, una era Sí, iraní, con lo cual ¿no? Indica pues el vínculo que tienes con sí. la zona y bueno, no sé un poco pues qué nos podrías decir, ¿no? También sobre lo Bueno, ¿qué que... te puedo decir? Entristecida, como todo el mundo, porque cuando ves guerra, cuando ves información, la información que se da sesgada, da mucha Mm, tristeza. Da mucha tristeza y mm, luego lo que me da mucha tristeza que, o sea, en vez de ver lo que está pasando, lo que ves es que la información, además de ser sesgada, los partidos políticos, izquierdas y derechas, digamos, se adjudican visiones diferentes y entonces, independientemente de lo que está pasando, ¿sabes qué quiero decir? O sea, sí, mm, no se ve la es- justicia, no se ve lo que está pasando. Uno toma partido por una idea ideológica que tiene. Entonces, mm, dices, bueno, ¿cómo es posible que no se dé a conocer toda la verdad de lo que está pasando? mm, ¿Cómo es mm, posible que solamente se den las cosas de una manera fragmentada? Eh, mm, me llena de mucha tristeza esto, porque, claro, ves que el ciudadano de normal, la gente, la clase media normal, que escucha pues lo que dan las noticias en la televisión, que lee
pues un periódico normal y corriente, pero que no busca más, se queda con la parte más superficial de lo que está pasando en el mundo. Y yo, claro. claro, como mi zona ha sido Oriente Medio, mi zona de trabajo durante Mm, muchos años ha sido Oriente Medio, entonces veo que hay una información sesgada y una información injusta. Por esto yeah, digo lo que dice, estoy escuchando lo que dicen estos días todos los analistas, que claro que todo el mundo condenamos las guerras y las matanzas, pero hay que llegar al fondo de las cuestiones y ver por qué estas cosas están pasando. Si no vas al fondo claro. de la cuestión y solucionas el fondo, nunca se puede solucionar la parte No, superficial. Siempre hay que ir al fondo de las cosas para solucionar algo. Lo mismo que en nuestro camino personal, espiritual, miramos de ir hacia adentro, ir hacia el fondo y claro, solucionar, digamos, nuestra, digamos, la parte interna nuestra. Tenemos que ir hacia adentro para poder solucionar lo de fuera. claro. No podemos cambiar un comportamiento si no nos hemos cambiado por dentro. Pues cualquier problema que hay político, social, debe hacerse desde dentro afuera. Si no, no hay solución. Claro, claro. Sí, ¿no? Qué importante esto y a la vez teniendo pues presente lo que está sucediendo que, bueno, nos podemos remitir pues tanto a la Biblia, ¿no? Y más, bueno, en tu caso que hiciste filología semítica, ¿no? Que bien conoces pues las raíces semíticas justamente, ¿no? De la zona en fin, de la Biblia en sí, ¿no? Pues podríamos retrotraernos a la Biblia propiamente y luego posteriormente pues pues no sé, pues la historia del pueblo judío por un lado, la historia también del Islam o de los musulmanes en concreto, pues posteriormente hasta llegar pues al siglo XX, es decir, ¿no? Es como, como de una complejidad que en qué punto también pues se puede producir un diálogo en el que tengamos de vista, o sea, tenemos el presente, pues el pasado por un lado, pero que no determine el presente para que podamos avanzar hacia un futuro conjunto, ¿no? Entonces, aquí es como que se están, ¿cómo decirlo, Se no? confunden Se las están, cosas, quizás. em, Se confunden, yo creo que un poco se confunden las cosas y a todo el mundo nos da miedo un poco de hablar claramente. Hay claro, una ocupación en Palestina, claro, hay una ocupación. Esto no quiere claro, decir no quiere decir que uno esté de acuerdo con cualquier tipo de asesinato, matanza, no, claro, absolutamente no, no, no. Pero hay que reconocer lo que hay para poder solucionarlo. Hay una ocupación y se tiene que solucionar ese problema. Hasta que la gente no tenga los mínimos derechos, yo cada día cuando veo la guerra en Ucrania, cuando pienso en África, cuando pienso en casi toda Asia, donde la gente vive de una manera muy pobre, y cuando pienso en los lugares de guerra, además mm, de mandar luz y rezar por todos esos sitios, también pienso que afortunados que somos, que estamos sintiendo nosotros solamente las repercusiones económicas, pero no estamos viviendo lo que está ya, viviendo toda esta gente en estos mundos y por intereses ajenos a ellos, porque el mundo, realmente el mundo no es de Dios, el mundo no es de Dios. Digamos que el mundo es un mundo materialista en el que mm, Dios ha quedado apartado y estamos cada vez mm, en unas tinieblas, en una oscuridad en la que, mm, no sé, yo por ejemplo cuando hablo con mi madre, que mi madre es una cabalista estupenda, pero además con tantos años de estudio es una persona muy intuitiva. Y claro, mm, vemos las cosas mal, con una energía muy baja en el mundo. A pesar de mm, esto, ciertamente sí que hay gente que estamos trabajando para que mm, haya más luz, mm, pero vemos que es un trabajo, como siempre, un trabajo individual que vamos cada uno haciendo poco a poco lo que podemos para contribuir, mm, mm, digamos, a esclarecer esa oscuridad sin ninguna pretensión, porque no quiere decir que yo tenga la capacidad de no, no, esclarecer nada, pero por lo menos yo creo que cada uno de nosotros intentamos esclarecer la oscuridad con nuestro propio trabajo interno, porque mm, tampoco nos podemos meter en política. ¿Nos podemos meter en política y solucionar algo? No, porque para meterse en política uno tiene que ladrar y tiene que morder y tiene que saber hacer daño. Nosotros no claro, sabemos ni queremos ir por allí. Nosotros queremos más bien claro, dirigirnos hacia el cambio interior que es liberador y hacia ese cambio que, como digo muchas veces en las clases que doy de meditación,
nuestra arma revolucionaria es el cambio nuestro. Si nosotros Sí, cambiamos, al menos los que habremos cambiado o estamos en ese camino, será más difícil que nos manipulen. Y claro, cuanto menos personas claro. manipuladas haya en el mundo, entonces más podremos ir hacia un cambio. Mm, Y esa es la claro. revolución mía. Yo siempre digo, mi revolución es la meditación y el cambio Claro. interior y el ayudar a los que tenemos al lado. El ayudar es una manera también de crecimiento interior. Ayudar, Mm, meditar, silencio interior, observar, estar atento y al mismo tiempo observar mm, fuera, pero también observarnos dentro. Y siempre ver qué necesidades hay de los demás que nosotros podemos cubrir, ayudar a hacer algo. claro, claro. Me vienen, me vienen dos cosas. La primera es referencia a no, Carlos Castaneda, no, a Carlos Santana, el músico, que justamente leí una frase anteayer que decía que no hay mayor, digamos, el guerrero de la paz, el guerrero espiritual, ¿no? Que su mayor arma es justamente el transmitir paz, o sea, el devolver paz, ¿no? Ante la, digamos, ante, pues esto, ante la agresión, etcétera, ¿no? Como muy bien, por ejemplo, pues ejemplificó con su vida Mahatma Gandhi, ¿no? Y por otro lado me viene respecto a esto que comentabas, ¿no? De ayudar de procurar la paz y la felicidad, ¿no? A quien está, a nuestros vecinos, etcétera, ¿no? Me viene la anécdota, no recuerdo si, bueno, no recuerdo ahora de quién proviene, pero es la siguiente imagen, ¿no? Estamos, dice, estamos en una clase, o sea, somos niños, ¿no? Y estamos en una clase y hay unos globos, ¿no? Entonces, cada uno de los niños escribe su nombre en el globo. Y una vez pues bueno, se ponen a mover los globos, ¿no? A mezclarlos y dice el profesor, pues ahora que cada uno coja su globo, o sea, coja un globo y busque el de su nombre, ¿no? El suyo, ¿no? Propiamente. Y entonces ahí se produce pues esto, ¿no? Cada uno coge un globo que no es el suyo, ¿no? Tiene pues el nombre de otra persona y cada uno pues va a esa persona y le va dando, ¿no? Y dice, pues esto es la felicidad, ¿no? Es el hecho de reconocer que, bueno, quizá pues lo que estoy viviendo pues no sé, no es lo que me gustaría, etcétera, 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 pero esto no impide que pueda ayudar y que pueda facilitar la vida en la medida de lo posible a las personas que están a mi alrededor, a mi lado, ¿no? Y de esta forma, pues crear conciencia global y conciencia, pues, ¿cómo decirlo?, familiar, ¿no? De que somos, a fin de cuentas, somos familia, ¿no? Y ya se dice, ¿no? Científicamente, que provenimos de un mismo Crear árbol, ¿no? crear conciencia de unidad, que esto es al fin y al cabo, o sea, el último paso espiritual, digamos, es cuando uno ya tiene una conciencia de unidad con todo lo que existe. Entonces, Claro, claro, con este trabajo que hacemos es crear conciencia de unidad. Y naturalmente, cuando hay esta conciencia de unidad, los conflictos se acaban. Es, yo lo veo que es la única manera, porque ya hemos visto que las claro. guerras son un fracaso, no llevan a ninguna solución. Total, Las guerras solamente llevan a que dos pueblos se maten para luego hacer la paz y que las madres se hayan quedado sin hijos y que las mujeres se hayan quedado sin totalmente, marido. Entonces, totalmente. eso es lo que lleva una guerra, porque al final termina firmándose una paz, pero a costa de cuánta gente que ha muerto. Con lo cual, Total. no, solamente es pensar, claro, si tuviéramos esa conciencia de unidad es lo único que nos puede hacer cambiar. Y eso, como tú ya Mm, sabes, Dani, claro, es con el trabajo interior. Y esta yo creo que tiene que ser total. la revolución de nuestro siglo, porque hemos visto Mm, que todas las otras revoluciones han fallado. No, totalmente. vimos que necesitamos Mm, un cambio de perspectiva, de rumbo, pero mm, vemos que lo otro ha fallado. Nos queda por probar la revolución interior, la revolución espiritual. Yo, esa mm, es una propuesta que la veo muy clara, que es lo único que podemos hacer, nada más. mm, mm. Sí, sí.
tal cual, ¿no? También teniendo en cuenta que, bueno, que justamente pues partir, o sea, la mirada interior, ¿no? El silencio interior, ir hacia adentro, nos permite encontrar la clave o la llave, ¿no? Que justamente pues este cuento, ¿no? Que dice, Dios dice, ¿dónde voy a esconder la llave de la felicidad, ¿no? ¿Dónde voy a esconder la llave de la unidad, ¿no? Y justamente, pues, en el lugar donde le dicen sus digamos, ¿no? La corte, ¿no? Pues le dice, pues justamente en el interior, ¿no? Del ser humano, porque es allí donde, al último lugar al que van a recurrir, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos con Nasruddin, ¿no? Los cuentos, Sí. este personaje de los cuentos sufís, ¿no? Mm. que, que está buscando la llave de su casa, ¿no? Y lo está buscando debajo de una farola, ¿no? En plena noche, y se acercan varias personas y le preguntan, Nasruddin, ¿qué buscas? ¿Qué has perdido, no? Y dice, responde Nasruddin, pues he perdido la llave de mi casa, ¿no? Y le preguntan, pero, ¿y la has perdido aquí? Y dice, no, no la he perdido aquí, pero es donde hay más luz, ¿no? Es así, es Entonces, así. Mira, ahora justamente que mencionas esto, el día 29 de octubre tenemos un concierto con la doctora Rajnandini, que es esta cantante de música clásica india que tú conoces, y en este concierto va a ser sobre la poesía de Kabir. Kabir es oh, este oh, qué gran bonito. místico del siglo XV de la Sí. India, que justamente lo que dice, todo está dentro. Y entonces él hace llamamientos, sus poesías habla directamente, sus poesías no van dirigidas a Dios, sino que van dirigidas a las personas, las poesías. Y entonces dice, ¿dónde estás buscando tú a Dios? Si está dentro, no lo busques fuera, no lo busques en templos, ni mezquitas, ni sinagogas, tienes que buscarlo dentro. Y yo creo que el mensaje es el mensaje más importante que tenemos que entender en este siglo es que lo que buscamos está dentro. Y lo de fuera hay que respetarlo y entender que todos somos iguales, que todos somos hijos de esa divinidad. Somos todos hijos de esa misma divinidad, que no tendríamos que sentir esas diferencias que sentimos. Yo, por ejemplo, que he viajado bastante por trabajo, una cosa que siempre digo, que lo que me ha hecho entender mis viajes y mi trabajo es que los seres humanos somos iguales en todo el mundo. Todos tenemos los mismos Qué anhelos, bonito. los mismos miedos. Y los Claro, críos son los mismos críos aquí, en Palestina, en Israel, en Ucrania. Son todos claro. los mismos críos. Entonces, ¿para qué tantas diferencias? ¿Para qué tantas matanzas? Si al Mm, final, todo, un momento, digamos que al final se tiene que llegar a la paz. Lleguemos antes de que hayan tantos muertos. claro, claro. Y ahora, hilando esto que dices, me venía también tu novela, ¿no? El sueño, El el sueño de una sueño de una sombra, sombra, sí. ¿no? Que justamente, pues, bueno, por lo que he estado leyendo en la reseña, pues justamente hilvanas distintas situaciones de distintas personas, ¿no? O sea, de un místico que sale del cuerpo en Chipre, ¿no? Por Sí. ejemplo, Bueno, ¿no? el Cuenta, libro, cuenta. mira, a ti que te interesa tanto Sibila, mi libro hablo mucho de Sibila, porque hablo sobre todo de todos los maestros que he conocido a lo largo de mi vida. Naturalmente, mi Oh, primera maestra fue Sibila, porque era la que, cuando yo era pequeña, era la que siempre estaba contando cosas fantásticas, misteriosas y mágicas en casa. Y fue pues todas esas historias que me contaba y esos primeros libros que nos regaló, tanto a mi hermano como a mí, nos regalaba siempre libros muy complicados, como la Doctrina Secreta de secreta. Blavatsky, Mm, que, mm, bueno, yo la tengo desde hace muchísimos años, pero es un libro muy difícil. Pero gracias a sus lecturas, pues claro, ella me abrió el camino. Y luego, pues mm. he tenido la suerte de que mientras he ido trabajando como periodista en diferentes sitios, en esos sitios donde he estado también he encontrado Claro, maestros iluminados, porque claro. esto es muy importante. Muy, Y, muy y importante. bueno, y el libro, pues bueno, cuenta un poco, cuenta la historia de estos maestros y luego cuenta, pues nada, un poco de mis aventuras trabajando como periodista en Oriente Medio, estudiando árabe en Egipto y Mm, bueno, así un poco anecdótico, pero sobre todo el libro lo que refleja son esas personas que
pensado que era importante que la gente conociera qué tenían que decir esas personas sobre la vida, sobre la existencia, sobre el mundo. Esas personas que se claro. cruzaron en mi camino. Y eso es lo que explico en el libro. Un poco de reflexión, un poco de política de Oriente Medio, un poco de aventuras, un poco de todo. Mm, qué bueno, qué bonito. Mm. Y también, eh, bueno, sobre esto siempre nos queda como una imagen, o tenemos una imagen como muy exótica, ¿no? Exótica, algo incluso lejano o ajeno, ¿no? A nosotros. Pero como muy bien comentas, pues a fin de cuentas vienen a ser los mismos miedos, las mismas Claro, situaciones ante la injusticia, ante el dolor, ante el amor, etcétera, ¿no? sí, sí. Sí, sí, Y com- dime, mm, Daniel. no, bueno, no, y cómo pues justamente has citado a Kabir, ¿no? Kabir que justamente pues escribía, o sea, era tanto musulmán como hindú y escribía pues, ¿no? Y justamente en su funeral pues acudieron tanto devotos hindúes como devotos musulmanes, ¿no? Es decir, como la importancia de que se produzca un diálogo real, ¿no? Porque este sería otro, como has dicho, maestros iluminados, pues también hacería hincapié en un diálogo real, ¿no? Sobre el que tanto hablaba Raymond Panikkar Sí, justamente, ¿no? Ese diálogo en el que se pudiesen encontrar sin querer colonizar o sin querer, no sé, pues que la otra persona acate claro. a tu punto de vista, ¿no? Sino ver, ¿no? Sí, no, Mm. no, sí, Cuenta, justamente cuenta. lo importante de Kabir es que hasta hoy en día no se sabe si era musulmán o hindú, porque se llamaba Mm. Kabir Das. Kabir es un nombre musulmán Sí. y Das es un nombre hindú. Entonces, lo Mm. bonito de él es que no necesitamos saber de qué religión era, porque en realidad su religión era la religión del amor, como pasa con Del amor. Ibn Arabi, este gran místico sufi de Y Murcia. tanto. Mm. Entonces, claro, son gente que está por encima de las denominaciones. No, 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 Claro. no, yo creo que no piensan ni que son una cosa ni otra, porque va más allí de las religiones. La espiritualidad y la mística no tiene religión, ¿no? Está Claro. Mm. claro. Una anécdota que me gusta mucho es esta que cuentan, ¿no? Bueno, una anécdota para explicar, que dicen, si por ejemplo en una habitación si se reunieran todos los fundadores de las religiones, se Mm. abrazarían. Pero si se reunieran en Claro. el mismo sitio los seguidores, se matarían, porque los Claro. seguidores Mm. no hemos entendido la esencia de la espiritualidad. Porque cuando entiendes la Mm. esencia, no hay diferencias, todo es lo mismo. Pero, ¿qué pasa también con la religión? Que también los gobiernos se aprovechan para distanciarnos. Claro. También Mm. hay Mm. fuerzas en el mundo que también hay fuerzas negativas, o sea, fuerzas políticas. La Claro. política es tan negativa, porque la política que hace crear divisiones entre las personas en vez de Mm. unidad, porque Claro. claro, todo el mundo quiere, no, a ver, este es mi grupo, el otro es mi grupo, crear divisiones. Y esto, claro, así Claro. estamos como estamos, Claro. ¿sabes? Ujú. Claro, también, ¿no? En contraposición a la espiritualidad tendríamos el ego, ¿no? O sea, la parte egoica, ¿no? La parte, pues, en la bueno, en fin, ¿no? Que uno, haciendo un poco de psicoanálisis así un poco rápido, ¿no? Y un poco al uso, podríamos decir que, claro, el hecho de que una sociedad como la nuestra, ¿no? Tan orientada hacia cuestiones egoicas, ¿no? La inmediatez, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviando o dejando de lado pues todo lo que es, bueno, la eternidad, ¿no? Esa visión contemplativa, ¿no? Del místico, podríamos decir que justamente es carente de aquello que proclama, ¿no? O sea, es carente de justamente de poder entender que el ego es algo transitorio y que por más que uno se quiera establecer en eso, es perentorio y no va nunca a dar la satisfacción plena, ¿no? Que produce pues justamente el contacto con lo eterno, ¿no? Con la Es que esto eternidad. justamente es lo que nos hace sufrir, porque claro, cuando nos identificamos con algo que es perecedero, todas nuestras identificaciones son con cosas perecederas. Claro, de ahí el sufrimiento del ser humano. Por esto dices qué pena, ¿no? Que desde pequeños ya no se nos enseñase este camino más meditativo,
para entender que el ego está allí, es lo que nos sostiene para vivir, pero eventualmente es algo que dejaremos o nos dejará. Es claro. la pena. Claro. Sí. Sí, sí, también teniendo, es una pena cuando, sobre todo cuando hay ese reconocimiento, ¿no? Del silencio, ¿no? A través de la meditación o a través, por ejemplo, de la música, ¿no? Algo que, por ejemplo, pues la música con sus ragas, digamos, con todo ese simbolismo y esa profundidad, ¿no? Que siempre quiere transmitir, ¿no? Que es justamente el hecho de que lo eterno se expresa a través del arte, o sea, a través de cualquier ámbito de la vida, ¿no? Sí, sí, es así. La poesía, por ejemplo, que mencionabas que uno de los libros que he escrito es un poemario de poesía espiritual, de poemas que me iban Mm, saliendo, pues cada día después de meditar tenía una necesidad tremenda de escribir. Fue un tiempo, ¿no? Fueron unos meses, pero era una época, yo tengo un maestro en la India, que ha sido mi último maestro, con el que trabajé mucho en los Yoga Sutras de Patanjali, la meditación, mm, Pratyahara, Dharana. Bueno, hice un trabajo muy fuerte durante unos meses, muy pronto por la mañana, y el fruto que dio, mm, pues fue pues esta, no sé, es que casi que puedo decir que esos versos no los escribí yo, se escribieron solos después porque tenía un estado de meditativo después de ese trabajo de respiración y todo esto, que me fueron saliendo esos versos que hablan pues de cosas espirituales que yo sentía en ese momento. Y por eso que claro, la poesía, digamos, y todo el arte, como dices tú, es creativo, sale de dentro. mm, Claro, toda la mm, creación sale de dentro, no sale de fuera. Y claro, sale de claro. nuestra profundidad. No sé, más espiritual quizá, yo creo. Por esto todos los poetas, aunque no sean poetas espirituales, en el fondo lo son. Porque si te fijas, es muy Claro. curiosa la poesía, me gusta muchísimo, porque sintetiza en pocas cosas a lo mejor un pensamiento que en prosa necesitarías una página, pero en dos versos lo Claro, sintetiza. O sea, es, bueno, fantástica. Y sí, te ¿no? llega. Es, sería un poco la antesala, ¿no? Del silencio, ¿no? O sea, de ese salto, ¿no? Porque es como que el lenguaje, ya entramos en un metalenguaje propio de la poesía, ¿no? Del arte, de expresar a través de imágenes, de metáforas, etcétera, expresar algo muy, muy, muy profundo y muy bello. Y el siguiente paso es quedarte en silencio, ¿no? Es como dejarte inspirar, dejarte llevar, dejarte acompasar incluso, ¿no? Por ese ritmo, ¿no? Que tiene la Sí, poesía, sí, que es sí. único, ¿no? No, claro, naturalmente el silencio es que además es algo que necesitamos, porque vivimos en nuestra sociedad es muy ruidosa. O sea, buscamos a veces el silencio desesperadamente. Tenemos que ir a un bosque, tenemos que ir a una playa, tenemos que ir a algún sitio en busca del silencio o en una habitación para meditar. Pero claro, el silencio nos hace crecer, porque el silencio nos conecta con nosotros mismos. Y el Mm. silencio es necesario como el agua, como la comida. Es una necesidad el silencio. Y justamente vivimos en un mundo donde, claro, es todo lo contrario. Yo creo que por eso también estamos un poco más neuróticos todos. Porque no hay Un silencio. poco. Sí, es que no, nos falta silencio y buscamos. A veces ves que la gente necesita un poco de soledad, un poco de silencio. Es una necesidad de física, yo creo, ya, de estar en silencio. Sí, Claro, sí. claro, 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 fisiológica y tanto, Sí, sí. sí, sí. Qué bueno, sí, sí, y bueno, no, pues siguiendo, bueno, sí teniendo pues esto, ¿no? Trayendo otra vez presente el programa de la tabla redonda, el énfasis que se ponía siempre ante, pues esto, ante el silencio, ante aquellos hechos o aquellas experiencias únicas, ¿no? Trascendentes que te permiten reconocer ese Dios o esa divinidad en tu interior y que es lo que alimenta y lo que permite. Y me acuerdo, si me permites, así brevemente, ¿no? Me acuerdo la, la,
¿cómo decirlo, no? Las personas que iban acudiendo, todas eran personas realmente muy brillantes, ¿no? O sea, teníamos un diálogo con personas con unas mentes muy preclaras y muy profundas sí, siempre, ¿no? sí. Y esto en sí, la tabla redonda en sí, o sea, un programa así, yo me acuerdo que me quedaba con una sensación interna de gratitud y de silencio, o sea, de cómo, ¿no? La mente de pronto se disolvían, ¿no? Pensamientos repetitivos o neuróticos, ¿no? Y entender, pues, ¿no? Sobre un tema, ¿no? Sobre, bueno, tantos temas que se trataron, entiendes el kit de la cosa porque es que te están llevando todos Claro, hacia lo mismo, ¿no? porque estaba, sabes que Francisco de Oleza, ¿no? Mi padrastro, claro, él lo que hacía es que él sabía qué conclusión tenían que llegar. ¿Sabes qué quiero decir? Mm, O sea que no había peleas, o sea, había un orden para que la gente pudiera ir pensando lo que se decía y escuchando bien, porque ahora en muchas tertulias la gente se pelea, no puedes escuchar bien nada. O sea, eh, no te permiten estar atentos porque hay como una pelea en vez de una tertulia. Entonces, él iba preguntando poco a poco, cada persona iba contestando lo suyo sin pelearse y luego se llegaba a una conclusión. Cuando tú acababas el programa, llegabas a una conclusión y sabías que mm, se había explicado en ese programa. Ahora ves muchos programas de televisión que la gente dice cosas desconectadas y que no puedes llegar a ninguna conclusión. En cambio, esos programas eran para, digamos, ayudar a iluminar un poco. Realmente había una intención no de exhibicionismo de los que presentaban el no, programa, no era la intención, la máxima audiencia o exhibirse. La intención eran personas que llevaban años estudiando la espiritualidad desde diversos puntos de vista, porque claro, tanto Francisco como Sibila sabían de todas las tradiciones espirituales. Esto no lo puedes improvisar en 2 días y hacer un programa así. no. Claro, era todo el background que tenían de muchísimos años de haber estudiado. Entonces, la idea era hacer un programa para iluminar a la gente. Esa era la Claro, intención. Ahora tú qué ves bonito. programas que hay gritos, que la gente se pelea. No sé, no tienen No se profundidad. transmite No tienen lo mismo, no. No profundidad. se transmite lo No. mismo. Sí, sí. Sí, sí, bueno, muy acorde también tengamos en cuenta pues esto, ¿no? Que a partir de los años 50, 60, ¿no? Con la contracultura, etcétera, se abre pues todo ese mundo bueno, de diálogo o de conexión con Oriente, Occidente, etcétera. Pero el hecho de que, mira, dicen, gracias Alexandra, siempre es un placer escucharte. Yo coincido totalmente. Sí, yo la verdad es que te escucho y voy pensando, perlas de sabiduría, todo el rato nos está brindando perlas de Nada, sabiduría, nada, Alexandra. que va, no, no, Sí, en absoluto. Mira, poco, 4 cosas que sé y más bien remitirnos a los programas estos de la tabla redonda, que ellos sí que realmente eran perlas de sabiduría. Lo que enseñaban, y como dices tú, es que venía lo mismo un profesor universitario que sabía pues de la filosofía que fuese a un maestro que traían pues de cualquier parte del mundo. O sea, venía gente de todos sitios y gente que sabía sí, mucho. sí, sí, Y bueno, tanto. mira, y esto pues fue, como dices tú, todavía te acuerdas del programa de los años 90 que a lo mejor tú casi ni habías nacido, pero lo has visto luego. Sí, bueno, yo claro, yo lo he visto posteriormente y, bueno, para mí fue un descubrimiento, aquello que es una eureka gigante, ¿no? Porque, claro, sí, bueno, yo personalmente pues he tenido maestros que me han, bueno, no, un maestro cuando se te presenta realmente es un océano de conocimiento y de paz, ¿no? Y yo me acuerdo pues en concreto, quizá incluso lo conociste, a Josep Sánchez o José Sánchez de la librería Almirall, en la Sí, calle sí, Princesa, sí, sí. Hace ¿eh? muchos años, sí. Hace muchos años, sí.
Y bueno, en fin, él hacía encuentros pues los viernes, ¿no? Que siempre pues se leía un libro y se comentaba, siempre pues teniendo pues esto, ¿no? La tradición presente, bueno, sí, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo de esto, tener conversaciones con él en un sentido muy amplio y muy profundo y encontrarme posteriormente pues la tabla redonda fue como algo, pues esto, algo que me remitió a él y a todo el bagaje sí. de la Bueno, tradición propiamente, porque ¿no? antes, mira, estás hablando de antes, de años atrás, cuando todo esto, digamos que no era un negocio. La gente lo hacía realmente Claro, porque realmente estaban llamados a explicar estas cosas. No, nadie claro, pretendía nada más. Claro, todo claro, se ha comercializado mucho. Entonces, al comercializarse totalmente. todo tanto, han empezado a salir maestros por todos lados, pero ya sabemos que esos maestros realmente, la mayoría, oye, ser un maestro es una cosa muy difícil, no todos son maestros. Entonces, claro, lo que pasa es esto, que vivimos en un mundo muy comercial en el que el espíritu también se ha comercializado. Antes había menos y las pocas cosas que habían parecía que sí eran de verdad, porque tampoco había tanto interés, no todo el mundo estaba interesado, no era un negocio, era gente realmente buscadores del espíritu de verdad, era otra cosa. Y ahora, pues ahora hay mucho de todo. También es verdad que hay mucho bueno. También es verdad que yo muchas veces encuentro unas conferencias por internet, por YouTube, que son maravillosas, que el maestro te viene a casa. O sea, tenemos que dar gracias que tenemos estas conferencias que nos llegan ahora. También hay mucho de bueno y mucho de malo. Ahora hay mucho de todo. Antes había poco de todo y ahora hay mucho de todo. También es verdad que ahora también hay mucho de bueno. Pero hay que ir distinguiendo, ¿no? De lo que es más comercial, de lo que es de verdad, ¿sabes? De lo que es realmente de esa vía que realmente Claro, tiene espíritu y tiene camino por recorrer, o de las cosas que son un poco más superficiales. totalmente. Sí, sí. Bueno, Bueno, Alexandra, ¿te parece si vamos muy cerrando? bien. Porque Sí, llevamos ya pues como una ya hora está. Pues y, estupendo. y por un primer día, un primer directo que hemos hecho, yo creo que hemos hecho Claro, mucho, hemos dicho claro que mucho. sí. ¿Eh? Pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista y por acordarte de la tabla redonda, de este programa estupendo. Ha sido un placer pues hablar contigo. Qué bien, Muchísimas mm, gracias. qué bien. Bueno, Gracias, gracias, Alexandra, un honor para mí gracias. Un también. Mm, abrazo. Gracias. Y bien, a las personas que os habéis conectado y que lo estáis viendo en diferido, lo mismo, también agradeceros muchísimo vuestra atención y vamos a seguir otro día con más y esperamos también poder seguir con Alexandra tratando temas de interés que, como veis, es un verdadero placer, es un, bueno, para mí es, bueno, en fin, no escucharte, lo vuelvo a repetir, es como perlas de sabiduría constantemente que inspiran y que ayudan a esclarecer muchísimos temas de los que están aconteciendo hoy día y también de la sabiduría eterna. Gracias. Mm. Chao.